Nunca dejé que nadie viera esa parte de mí. El millonario sonrió con incredulidad, pero al mirar, quedó sin aliento. Suscríbete al canal para no perder el impactante final. El vapor se alzaba desde las enormes ollas de barro, mientras Elena Morales ajustaba el fuego bajo el mole poblano que había estado cocinando desde las 5 de la madrugada. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la cocina, se movían con la precisión de una bailarina, añadiendo especias con una sabiduría heredada de generaciones de mujeres que habían hecho de la gastronomía mexicana un arte. Restaurante La Cocina de Esperanza no era más que un local modesto en el corazón de Guadalajara, con sus paredes de adobe pintadas de azul cielo y sus mesas de madera desgastada que contaban historias de miles de comidas compartidas. Pero para Elena era el universo entero. Había crecido entre esos fogones, viendo a su abuela Esperanza crear milagros con ingredientes simples, transformando chiles, especias y amor en platos que hacían llorar de nostalgia a los comensales más duros. Elena, mija, el señor de la mesa 5 está preguntando por ti otra vez, le gritó Carmen, la mesera de confianza, desde el comedor. Dice que nunca había probado un mole tan auténtico. Elena sonrió mientras se secaba las manos en el delantal bordado que había pertenecido a su abuela. A sus 28 años, había logrado mantener a flote el restaurante después de la muerte de Esperanza, pero los tiempos eran difíciles. Las cadenas de comida rápida se multiplicaban como hongos después de la lluvia, y cada mes era una lucha para pagar la renta y mantener empleados. Se ajustó inconscientemente la blusa, asegurándose de que el cuello cubriera completamente su hombro derecho. Era un gesto tan natural que ni siquiera se daba cuenta de hacerlo, una costumbre desarrollada a lo largo de años de ocultar lo que consideraba su mayor imperfección. «Voy en un momento, Carmen», respondió, probando una vez más el mole con una cucharita de madera. El sonido de la lluvia comenzó a repiquetear contra las ventanas del restaurante. Era octubre, y las tardes de lluvia en Guadalajara tenían algo mágico que transformaba la ciudad. Los aromas se intensificaban, las calles adoquinadas brillaban como espejos, y la gente buscaba refugio en lugares cálidos como el suyo. Elena salió de la cocina limpiándose las manos y caminó hacia la mesa 5. Un hombre mayor, con bigote canoso y sombrero de palma, la esperaba con una sonrisa que irradiaba satisfacción. «Señorita, tengo 60 años y he comido en los mejores restaurantes de México y el extranjero», le dijo, levantándose ligeramente de su silla en un gesto de respeto. «Pero este mole, esto es poesía pura. Me recordó a mi difunta madre». Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente. Esos eran los momentos que hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. «Muchas gracias, señor. Mi abuela siempre decía que la comida lleva pedacitos del alma de quien la prepara». Su abuela era una mujer sabia. «¿Puedo preguntarle su secreto?». Elena miró hacia la cocina, donde las ollas seguían burbujeando como corazones latiendo. Tiempo, paciencia y mucho, mucho amor. Y jamás, jamás usar atajos. Cada chile se tuesta a mano. Cada especia se muele en el molcajete de piedra que tiene más de 100 años. El hombre asintió con respeto y dejó una propina generosa antes de salirse bajo la lluvia, cubriéndose con su sombrero. Elena regresó a la cocina, donde Carmen ya estaba preparando las mesas para la cena. El restaurante comenzaría a llenarse en una hora, como todas las noches. Familias enteras que venían a celebrar cumpleaños, parejas de novios que compartían sus primeras citas, trabajadores que buscaban el sabor de casa después de un día agotador. Mientras verificaba los ingredientes para la cena, Elena no podía imaginar que al día siguiente su vida cambiaría para siempre, cuando un Mercedes-Benz negro se estacionaría frente a su humilde restaurante, trayendo consigo un mundo que jamás había imaginado. Diego Santamaría observaba la lluvia golpear contra las ventanas polarizadas de su Mercedes-Benz, mientras su chofer, Roberto, navegaba por las calles empedradas de Guadalajara. A sus 35 años, Diego había construido un imperio hotelero que se extendía por toda Latinoamérica, pero esa tarde se sentía extrañamente inquieto. «Señor Santamaría, ¿está seguro de que quiere revisar restaurantes en esta zona?», preguntó Roberto, esquivando un charco particularmente profundo. «Conozco lugares mucho más elegantes en Providencia o Zapopan.
Diego ajustó su corbata de seda italiana y consultó su Rolex. Había llegado esa mañana desde Ciudad de México para evaluar la posibilidad de abrir un nuevo hotel boutique en Guadalajara, pero algo lo había impulsado a explorar los barrios más auténticos de la ciudad, en lugar de quedarse en la zona financiera. Roberto, llevo 15 años comiendo en restaurantes de 5 estrellas. Todos saben igual, perfectos, predecibles y sin alma, respondió Diego limpiando el empañe de la ventana con un pañuelo. Mi abuela solía decir que la verdadera riqueza de México estaba en sus barrios, no en sus centros comerciales. La verdad era más compleja. Diego había crecido en el lujo, heredando el negocio hotelero de su padre, pero últimamente se sentía vacío. Las mujeres que conocía solo veían su cuenta bancaria, los amigos buscaban favores, y cada día se parecía al anterior. Buscaba algo auténtico, algo real. El auto se detuvo frente a un semáforo en rojo cuando Diego notó el pequeño letrero de Restaurante La Cocina de Esperanza. Era un local modesto, con paredes azules desgastadas por el tiempo y macetas con geranios rojos que brillaban bajo la lluvia, pero había algo en la forma en que la luz cálida se filtraba por las ventanas que lo intrigó. «Detente ahí», le ordenó a Roberto, señalando el restaurante. «Señor, ese lugar parece muy simple para usted». Diego sonrió por primera vez en días. Exactamente. Bajó del auto bajo la lluvia, sintiendo inmediatamente cómo las gotas empapaban su traje de $2,000. No le importó. Algo sobre ese lugar lo llamaba. Al empujar la puerta de madera, una campanita anunció su llegada. El interior era exactamente lo que había esperado. Auténtico, sin pretensiones, lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Guadalajara antigua, artesanías de Tlaquepaque, y el aroma era celestial. Una mesera mayor, con el cabello recogido en un moño y una sonrisa maternal, se acercó inmediatamente. «Buenas tardes, joven. Bienvenido a la cocina de Esperanza. Soy Carmen. ¿Mesa para uno?» Diego asintió, notando cómo su traje mojado contrastaba absurdamente con el ambiente hogareño del lugar. Carmen no pareció inmutarse, y lo guió hacia una mesa junto a la ventana, donde podía observar la lluvia crear pequeños ríos en la calle adoquinada. «Le recomiendo el mole poblano», dijo Carmen, entregándole un menú escrito a mano. «Nuestra chef Elena lo prepara desde las 5 de la mañana. Es una receta que ha pasado por 4 generaciones de mujeres». «Perfecto», respondió Diego, devolviendo el menú sin siquiera mirarlo. «Y un café de olla, por favor». Mientras esperaba, Diego observó el lugar con ojos de empresario. La ubicación no era mala. El local tenía potencial, pero claramente necesitaba inversión. Los muebles estaban desgastados, las paredes necesitaban pintura y probablemente la cocina requería modernización. Sin embargo, había algo especial en el ambiente, una autenticidad que el dinero no podía comprar. Cuando Carmen regresó con el mole, Diego tomó la primera cucharada y cerró los ojos. Era como si cada sabor contara una historia. El chocolate amargo de Tabasco, los chiles que habían sido tostados con paciencia infinita, las especias que habían sido molidas a mano. No era solo comida, era arte líquido. «Discúlpeme», le dijo a Carmen cuando ella pasó cerca. «¿Podría conocer a la chef? Este mole es extraordinario». Carmen sonrió con orgullo maternal. «Por supuesto, joven, Elena estará encantada. Siempre le gusta saber cuando alguien aprecia su cocina». Diego no sabía que en unos minutos conocería a la mujer que cambiaría su perspectiva sobre todo: el amor, el éxito y lo que realmente significaba ser rico. Elena se quitó el delantal y se alisó la blusa por tercera vez antes de salir de la cocina. Carmen le había dicho que un cliente quería conocerla, algo que siempre la ponía nerviosa y emocionada a la vez. Cada elogio era una validación de años de esfuerzo y dedicación. Cuando vio al hombre sentado junto a la ventana, sintió que algo cambió en el aire del restaurante. No era solo su traje obviamente caro o el Rolex que brillaba en su muñeca, era la forma en que comía, con una concentración casi reverente, como si estuviera descifrando cada ingrediente, cada sabor. «¿Señor?» Carmen me dijo que quería conocerme. «Soy Elena Morales, la chef». Diego levantó la vista y por un momento se quedó sin palabras. Elena no era lo que había esperado.
Tenía el cabello negro recogido en una coleta práctica, mejillas sonrosadas por el calor de la cocina y unos ojos color miel que parecían guardar secretos. Pero lo que más lo impactó fue la autenticidad que irradiaba, como si fuera incapaz de fingir. «Señorita Morales», se puso de pie extendiendo la mano, «Diego Santamaría, y debo decirle que acabo de experimentar algo extraordinario». Elena sintió un pequeño escalofrío cuando sus manos se tocaron. La de él era suave, obviamente de alguien que no trabajaba con las manos, pero su apretón era firme y cálido. «Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Es la primera vez que prueba mole poblano? He probado mole en muchos lugares, pero nunca así. Es como si cada cucharada me contara la historia de México». Diego regresó a su asiento, invitando a Elena con un gesto a que se sentara. «¿Le molestaría acompañarme unos minutos? Me encantaría saber más sobre su técnica». Elena dudó un momento. No acostumbraba sentarse con los clientes, especialmente con hombres que obviamente venían de un mundo muy diferente al suyo, pero había algo en la mirada de Diego que le transmitía sinceridad genuina. «Solo unos minutos», aceptó, tomando asiento frente a él. «Carmen puede manejar las mesas. ¿Aprendió a cocinar de su abuela?» Carmen mencionó que la receta ha pasado por generaciones. Los ojos de Elena se iluminaron al hablar de Esperanza. «Mi abuela me enseñó que cocinar no es solo seguir recetas, sino entender los ingredientes, respetarlos. Cada chile tiene su personalidad, cada especia su momento perfecto. El mole que probó lleva 32 ingredientes y cada uno se añade en el momento exacto». Diego se inclinó hacia adelante, genuinamente fascinado. 32 ingredientes. Eso debe requerir una organización increíble. Y mucha paciencia, Elena sonrió. «Empiezo a las 5 de la mañana. Primero tuesto los chiles uno por uno, luego las semillas, después muelo las especias en el molcajete de piedra que usaba mi bisabuela. No se puede apurar el proceso». «¿Y siempre quiso ser chef?» Elena se ajustó inconscientemente la blusa, asegurándose de que su hombro estuviera cubierto. «En realidad quería estudiar administración de empresas, pero cuando mi abuela enfermó, alguien tenía que mantener vivo este lugar. No podía dejar que muriera con ella». Diego notó la mezcla de orgullo y melancolía en su voz. «Debe haber sido una decisión difícil. A veces uno no elige su camino, el camino lo elige a uno». Elena miró hacia la cocina. «Pero no me arrepiento. Aquí siento que mantengo viva una tradición, que cada plato es un pedacito de historia que comparto». En ese momento, un grupo de estudiantes universitarios entró riendo y sacudiéndose la lluvia. Carmen se acercó inmediatamente a atenderlos, pero Elena se levantó. «Disculpe, señor Santamaría, pero tengo que volver a la cocina. Se acerca la hora de la cena y...» «Diego, por favor. Y por supuesto, no quiero interrumpir su trabajo». Elena se dirigió hacia la cocina, pero se detuvo a medio camino. «Diego, ¿puedo preguntarle a qué se dedica? No es común que alguien aprecie tanto los detalles de la cocina tradicional. Tengo hoteles, varios en realidad. Siempre estoy buscando experiencias auténticas para ofrecer a los huéspedes». Elena sintió una pequeña punzada de decepción. Por un momento había pensado que tal vez Diego era diferente, que su interés en la comida era puramente personal. Pero resultaba que, como muchos otros, veía el restaurante como una oportunidad de negocio. «Entiendo», respondió con una frialdad que no pudo ocultar completamente. «Que disfrute el resto de su comida». Diego se dio cuenta del cambio inmediato en su actitud y se maldijo internamente. Había arruinado algo sin saber exactamente qué. Durante los siguientes 3 días, Diego no podía sacarse de la cabeza el sabor del mole de Elena, ni la expresión de su rostro cuando se alejó de su mesa. Había terminado su comida en silencio, dejó una propina generosa y se fue bajo la lluvia sintiéndose como un idiota. Desde su suite en el Hotel Villa Premiera, había intentado concentrarse en las reuniones con inversionistas locales y los planos para el nuevo hotel, pero sus pensamientos siempre volvían a la cocina de Esperanza. No entendía por qué la reacción de Elena lo había afectado tanto. Estaba acostumbrado a que las mujeres buscaran su dinero, no a que lo rechazaran por tenerlo. El jueves por la tarde, finalmente admitió la verdad. Quería volver a verla. No por negocios, sino porque había algo en Elena que lo intrigaba de una manera que no había experimentado antes. Roberto lo esperaba en el lobby del hotel cuando Diego anunció su destino. «¿Otra vez al mismo restaurante, señor?»
¿Está considerando comprarlo? No, Roberto. Solo quiero comer bien. Esta vez, Diego había cambiado el traje por unos jeans oscuros y una camisa de algodón blanca. Seguía viéndose obviamente próspero, pero al menos no parecía un magnate evaluando una inversión. Cuando entró a la cocina de Esperanza, Carmen lo recibió con la misma sonrisa cálida. ¡Qué bueno verlo de nuevo! ¿La misma mesa? Sí, por favor. Y Carmen, ¿podría no mencionar a la chef Elena que estoy aquí? Al menos no inmediatamente. Carmen lo miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, joven. Diego pidió cochinita pibil esta vez, y mientras esperaba, observó el movimiento del restaurante. Era hora pico, y pudo ver a Elena coordinando la cocina a través de la ventanilla que conectaba con el comedor. Se movía con una gracia económica, dirigiendo a dos ayudantes de cocina más jóvenes con paciencia y precisión. La cochinita llegó acompañada de tortillas hechas a mano, cebolla morada encurtida y una salsa habanera que tenía el equilibrio perfecto entre picante y sabor. Cada bocado confirmaba lo que ya sabía. Elena no era solo una cocinera, era una artista. Cuando terminó de comer, Diego se acercó al mostrador donde Carmen manejaba la caja registradora. «Carmen, ¿podría hacerme un favor?» «Por supuesto, joven. ¿Podría darle esto a Elena?» Extendió un sobre blanco. «Pero solo después de que cierre el restaurante, por favor». Carmen tomó el sobre con curiosidad. «¿Seguro que no quiere dárselo usted mismo?» «Estoy seguro. Y Carmen, gracias por la hospitalidad. Este lugar es especial». 2 horas después, cuando Elena estaba limpiando las últimas ollas del día, Carmen se acercó con el sobre. «Mija, el señor elegante dejó esto para ti. Dijo que lo leyeras después del cierre». Elena frunció el ceño. «¿El señor elegante? ¿Diego había vuelto? ¿Estuvo aquí hoy?» «Sí, pero pidió que no te dijera nada. Se comió toda la cochinita como si fuera su última comida». Elena tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Por fuera solo tenía su nombre escrito con una caligrafía elegante. Esperó hasta que Carmen se fuera antes de abrirlo. «Estimada Elena, primero, una disculpa. Me di cuenta de que mi comentario sobre los hoteles la incomodó, y no fue mi intención. La verdad es que llevo años comiendo en restaurantes de todo el mundo, pero nunca había experimentado algo como lo que usted crea en esa cocina. No vine a su restaurante como empresario. Vine porque estaba buscando algo real en un mundo que a menudo se siente muy artificial. Y lo encontré no solo en su comida, sino en la pasión con la que habla de su abuela, en la forma en que respeta cada ingrediente. Si me permite, me gustaría conocerla mejor. No como cliente, no como empresario, sino como Diego. Simplemente Diego. ¿Le gustaría tomar un café conmigo mañana por la tarde? Conozco un lugar pequeño en Tlaquepaque donde hacen un café de olla extraordinario, o si prefiere, podemos caminar por el centro histórico. Sin agenda, sin negocios, solo 2 personas conversando. Con admiración y respeto, Diego P.D. La cochinita de hoy estuvo sublime. Ahora entiendo por qué su abuela llamó al restaurante Esperanza». Elena leyó la carta 2 veces, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ligeramente. Había algo en las palabras de Diego que sonaba genuino, vulnerable incluso, pero una parte de ella seguía desconfiando. ¿Qué podría querer un millonario con una chef de barrio como ella? Se miró en el espejo del pequeño baño del restaurante, notando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos ásperas por el trabajo, la blusa sencilla que llevaba para asegurarse de que su secreto permaneciera oculto. ¿Estaría loca si aceptaba? Elena cambió de atuendo 3 veces antes de decidirse por un vestido azul marino de manga larga que había comprado para la boda de su prima 2 años atrás. Era sencillo pero elegante, y lo más importante, cubría completamente sus hombros y brazos. Se recogió el cabello en un moño suave y se aplicó un poco de rímel, sintiéndose ridículamente nerviosa. Diego la esperaba en la entrada del mercado de artesanías de Tlaquepaque, vestido con jeans y una camisa de lino blanca que lo hacía verse más relajado y accesible. Cuando la vio acercarse, sonrió con una mezcla de alivio y admiración. «Pensé que no vendrías», confesó ofreciéndole su brazo. «Yo también lo pensé». Elena aceptó su brazo, sintiendo inmediatamente la calidez que emanaba. «Pero tu carta fue persuasiva». Caminaron por las calles empedradas de Tlaquepaque,
pasando frente a las galerías de arte y talleres de cerámica que habían hecho famoso al pueblo. El aire olía a copal y flores de cempasúchil, y el sonido de los martillos de los artesanos creaba una melodía rítmica que acompañaba sus pasos. ¿Vienes seguido aquí?, preguntó Diego, deteniéndose frente a un taller donde un anciano moldeaba barro en un torno. Mi abuela me traía cuando era niña. Decía que aquí podía ver el alma de Jalisco trabajando con las manos. Cada pieza cuenta una historia. Diego observó cómo Elena saludaba al artesano con familiaridad cariñosa. Era obvio que conocía este lugar íntimamente, que formaba parte de su historia personal. Don Aurelio, le presento a Diego. Diego, él es don Aurelio, hace la cerámica más hermosa de todo Tlaquepaque. El anciano levantó la vista, sus manos todavía moldeando el barro húmedo. ¿Es el novio del que no nos has contado nada, Elena? Elena se sonrojó intensamente. Don Aurelio, por favor. Diego sonrió divertido. Todavía no, don Aurelio, pero estoy trabajando en ello. El anciano rió con ganas y siguió con su trabajo. Los jóvenes de ahora son muy lentos. En mis tiempos, si un hombre quería cortejar a una mujer, no perdía tiempo. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño café escondido entre las galerías. Café de los Recuerdos tenía solo 6 mesas, todas ocupadas por locales que leían periódicos o jugaban dominó. El aroma de café tostado y canela llenaba el aire. Mi lugar favorito en todo Tlaquepaque, dijo Elena, eligiendo una mesa junto a la ventana. Doña Rosa ha estado haciendo café de olla aquí durante 30 años. Una mujer mayor con el cabello plateado trenzado y un delantal bordado con flores se acercó sonriendo. Elena, mi niña, ¿cómo está mi chef favorita? Muy bien, doña Rosa. Le presento a Diego. ¿Nos puede traer 2 cafés de olla y algunas de sus famosas galletas de piloncillo? Cuando se quedaron solos, Diego se inclinó hacia adelante. Quiero que sepas que esto es nuevo para mí. ¿El café de olla? Elena sonrió tímidamente. No. Diego rió suavemente. Esto, conocer a alguien de verdad, hacer cosas normales como tomar café y caminar por mercados. Elena lo estudió cuidadosamente. ¿A qué te refieres? Diego suspiró, jugando con una servilleta de papel. ¿Has estado alguna vez en una situación donde no sabes si la gente te aprecia por quién eres o por lo que tienes? No puedo decir que sí. Mi mundo es bastante simple. El mío es complicado, muy complicado. Cuando las mujeres me conocen, ven los hoteles, el dinero, el estilo de vida. Nunca sé si les gusto yo o mi cuenta bancaria. Elena consideró sus palabras mientras doña Rosa llegaba con el café humeante en jarros de barro tradicionales. ¿Y por qué piensas que yo soy diferente? Por la forma en que te alejaste cuando mencioné los hoteles. La mayoría de las mujeres se habrían acercado más, habrían empezado a hacer preguntas sobre mis propiedades, mis viajes. Tú hiciste exactamente lo contrario. Elena tomó un sorbo del café, sintiendo cómo la canela y el piloncillo se mezclaban perfectamente. Mi abuela siempre decía que las personas que presumen su riqueza al conocerte están tratando de impresionarte por las razones equivocadas. Las personas que valen la pena no necesitan impresionar a nadie. Tu abuela era muy sabia. Me hubiera gustado conocerla. Le habrías caído bien. Tenía debilidad por los hombres que apreciaban la buena comida. Diego sonrió, pero luego su expresión se volvió más seria. Elena, quiero que sepas algo. Lo que siento por ti es diferente. Es real. No tiene nada que ver con negocios o conveniencia. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Había algo en la vulnerabilidad de Diego que la conmovía profundamente. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Conozco tu pasión por preservar tradiciones, tu dedicación al restaurante, la forma en que tratas a la gente con respeto genuino. Conozco que tienes manos que crean magia y una sonrisa que puede iluminar una habitación. Elena se sonrojó de nuevo, pero no apartó la mirada. Diego, mi vida es muy diferente a la tuya. Yo me levanto a las 5 de la mañana a tostar chiles. Tú probablemente viajas en aviones privados y tienes reuniones en oficinas con vista al cielo. Quizás esa sea exactamente la razón por la que nos necesitamos el uno al otro. Después del café, Diego y Elena caminaron por el centro histórico de Tlaquepaque mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Las calles se llenaron de una luz dorada que hacía que todo pareciera mágico, incluidos los sentimientos que crecían entre ellos. Háblame de tu familia,
pidió Elena mientras observaban a un grupo de mariachis preparándose para una serenata. Diego se tensó ligeramente. No hay mucho que contar. Mi padre construyó el negocio desde cero. Era un hombre muy ambicioso. Murió cuando yo tenía 25 años y heredé todo. Mi madre vive en Mérida. Nos vemos en Navidad y cumpleaños. Elena notó que había algo que Diego no estaba diciendo, pero no insistió. Hermanos. La expresión de Diego se ensombreció visiblemente. Tenía una hermana, María Fernanda. Era 2 años menor que yo. ¿Tenías? Diego se detuvo frente a una fuente colonial, donde niños jugaban mientras sus padres conversaban en las bancas circundantes. Desapareció cuando tenía 16 años. Salió de la casa una noche y nunca regresó. La policía la buscó durante meses. Contratamos investigadores privados, ofrecimos recompensas. Nunca encontramos ni rastro de ella. Elena sintió cómo su corazón se comprimía de dolor por él. Diego, lo siento mucho. Debe haber sido terrible. Fue lo que destruyó a mi familia. Mi padre se consumió buscándola hasta que su corazón no pudo más. Mi madre nunca se recuperó completamente. Y yo me enterré en el trabajo para no pensar en todas las preguntas sin respuesta. Sin pensarlo, Elena tomó su mano. ¿Cómo era ella? Diego sonrió con tristeza. Era rebelde, apasionada, odiaba las formalidades de nuestra vida. Siempre decía que quería ser artista, que el dinero arruinaba el alma de las personas. Tenía una marca de nacimiento distintiva en el hombro derecho, como una pequeña constelación de lunares. Mi madre solía decir que era el mapa de su destino. Elena sintió como si el mundo se detuviera. Su mano libre se dirigió inconscientemente hacia su hombro derecho, el mismo que había mantenido cubierto durante toda su vida. ¿Una marca de nacimiento? Su voz sonó extraña, distante. Sí, muy distintiva. 5 lunares formando algo parecido a la constelación de Casiopea. ¿Por qué preguntas? Elena se soltó de su mano abruptamente. Yo tengo que irme. ¿Elena? ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No, no es eso. Solo necesito pensar. Diego la siguió mientras ella caminaba rápidamente hacia la calle principal. Elena, por favor, no entiendo qué pasó. Ella se detuvo bajo una farola, su rostro pálido en la luz amarillenta. Diego, hay cosas sobre mí que no sabes, cosas complicadas. Puedes contarme cualquier cosa. Elena lo miró a los ojos, viendo la sinceridad y la preocupación genuina. Una parte de ella quería contarle todo en ese momento, pero otra parte, la que había pasado años protegiendo su secreto, la detuvo. No puedo. No todavía. ¿Tiene que ver con otra persona? ¿Estás comprometida? No, nada de eso. Es sobre mí, sobre mi pasado. Diego se acercó un paso. Elena, no me importa tu pasado. Me importa tu presente, tu futuro. Sí te importaría. Confía en mí. Diego tomó sus manos suavemente. Dame una oportunidad de decidir eso por mí mismo. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de años de secretos. Necesito tiempo. Todo el tiempo que necesites. Pero no desaparezcas, por favor. No como... No terminó la frase, pero Elena entendió. No como su hermana. No voy a desaparecer. Solo necesito procesar algunas cosas. Diego asintió, aunque era obvio que estaba confundido y preocupado. ¿Puedo llevarte a casa? Prefiero tomar el autobús. Necesito estar sola. Se despidieron con un abrazo incómodo, y Elena se alejó hacia la parada de autobús, dejando a Diego de pie bajo la farola, preguntándose qué había salido tan terriblemente mal en lo que había sido una tarde perfecta. Durante el viaje de regreso a Guadalajara, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Diego. Una marca de nacimiento como una constelación, 5 lunares formando Casiopea. Exactamente como la que ella había mantenido oculta toda su vida, la misma que la había hecho objeto de burlas en la escuela, la razón por la que nunca había mostrado sus hombros a nadie. ¿Sería posible? ¿Podría ser que toda su vida hubiera sido una mentira? Elena no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en la pequeña sala de su departamento, mirando la fotografía enmarcada de su abuela Esperanza, buscando respuestas en esos ojos bondadosos que ya no podían hablarle. Por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre sí misma. A las 5 de la mañana, como siempre, se dirigió al restaurante.
pero sus manos temblaban mientras encendía los fogones. Carmen llegó una hora después y la encontró sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, sin haber empezado siquiera a preparar el mole. «Mija, ¿qué te pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Elena levantó la vista y Carmen se alarmó al ver las ojeras profundas y la palidez de su rostro. «Carmen, ¿tú conociste a mis padres?». La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. En todos los años que llevaban trabajando juntas, Elena nunca había preguntado sobre sus padres. «Ay, niña, ya sabes que llegué aquí cuando tú tenías como 8 años. Para entonces ya vivías con doña Esperanza. Pero seguramente mi abuela te contó algo. ¿Cómo murieron? ¿Por qué yo no tengo ningún recuerdo de ellos?». Carmen se sentó junto a ella, con expresión preocupada. «Elena, tu abuela siempre decía que había sido muy doloroso para ti perder a tus padres siendo tan pequeña, que era mejor no remover esas heridas. Decía que habían muerto en un accidente automovilístico cuando tenías 5 años. ¿Nunca te pareció extraño que yo no tuviera ninguna fotografía de ellos? ¿Ningún recuerdo personal?». Carmen frunció el ceño, pensando, «Ahora que lo mencionas, siempre pensé que era raro que doña Esperanza nunca hablara de su hijo. Yo asumo que tu papá era su hijo, ¿verdad?». Elena se dio cuenta de que nunca había pensado en eso. Su abuela siempre había dicho «tus padres», pero nunca había especificado cuál de los dos era su hijo o hija. «Carmen, ¿sabes dónde guardaba la abuela sus papeles importantes?». «En el baúl de su recámara, supongo». «Pero Elena, ¿por qué todas estas preguntas? ¿Pasó algo ayer con ese muchacho elegante?». Elena se levantó abruptamente. «Necesito ir a la casa de la abuela. ¿Puedes manejar el restaurante esta mañana?». «Por supuesto, pero te explico después. Guarda mi celular aquí. Si alguien pregunta por mí, dile que regreso en la tarde». Elena sabía exactamente a quién se refería Carmen con «alguien». La casa donde había crecido estaba a solo 10 cuadras del restaurante, pero Elena raramente la visitaba desde la muerte de su abuela. Era una casa típica de barrio, con patio central y cuartos que se abrían alrededor de él. Había mantenido todo exactamente como Esperanza lo había dejado, incapaz de deshacerse de nada. La recámara de su abuela olía todavía a lavanda y rosas. Elena se dirigió directamente al viejo baúl de madera que estaba a los pies de la cama. Nunca había explorado su contenido completamente. Después del funeral, solo había buscado documentos legales básicos. Dentro encontró fotografías amarillentas, cartas atadas con listones, recibos viejos y en el fondo una caja de zapatos que no recordaba haber visto antes. La abrió con manos temblorosas. Lo primero que vio fueron certificados de nacimiento. Uno tenía su nombre, Elena Morales, nacida el 15 de marzo de 1997, padres, Miguel Morales y Rosa Hernández. Pero debajo había otro certificado, más viejo, con bordes desgastados, María Fernanda Santamaría, nacida el 15 de marzo de 1997, padres, Alfonso Santamaría y Victoria Mendoza. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Las fechas coincidían exactamente. Siguió revisando la caja con manos cada vez más temblorosas. Encontró fotografías de una niña pequeña en una casa obviamente adinerada, vestida con ropa elegante, jugando en jardines perfectamente cuidados. La niña se parecía extraordinariamente a ella, pero lo que la dejó sin aliento fue una carta escrita con la caligrafía familiar de su abuela. «Mi querida Elena, María Fernanda, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente has comenzado a hacer las preguntas que siempre temí. Perdóname por todos los años de silencio, pero creí que era lo mejor para protegerte. No fuiste abandonada, mi niña. Te trajeron a mí cuando tenías 5 años, después de algo terrible que pasó en tu casa. Tu familia biológica te buscó desesperadamente, pero las personas que te trajeron dijeron que era peligroso que regresaras. Dijeron que había habido amenazas, que alguien quería lastimar a tu familia a través de ti. Yo era joven, asustada, y necesitaba el dinero que me ofrecieron para cuidarte. Pensé que sería temporal, que cuando pasara el peligro podrías regresar. Pero los años pasaron, y cada vez se volvía más difícil explicar. Te dieron una nueva identidad, nuevos documentos, una nueva historia. Pero tú, mi amor, siempre fuiste María Fernanda Santamaría. Tu verdadero hermano se llama Diego,
y sé que nunca dejó de buscarte. La marca en tu hombro, esa que tanto te avergonzaba, era la prueba de tu identidad. Por eso siempre te pedí que la mantuvieras cubierta. Perdóname por robarte tu verdadera familia. Perdóname por no tener el valor de decirte la verdad. Pero sobre todo, perdóname por amarte tanto que no pude encontrar la forma de dejarte ir. Tu abuela del corazón, Esperanza. Elena dejó caer la carta, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. No era Elena Morales, la chef humilde de barrio. Era María Fernanda Santamaría, la hermana perdida del hombre del que se estaba enamorando. Se quitó la blusa con manos temblorosas y se miró el hombro derecho en el espejo del tocador de su abuela. Los 5 lunares estaban ahí, exactamente como Diego los había descrito, como una pequeña constelación de Casiopea. Durante 28 años había vivido una mentira. Su familia verdadera la había buscado mientras ella crecía a menos de 1 hora de distancia. Su hermano había estado sentado en su restaurante, contándole sobre su hermana perdida, sin saber que la tenía frente a él. Elena se dejó caer en la cama de su abuela y lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por los años perdidos, por las preguntas sin respuesta, por la confusión de sus sentimientos hacia Diego y por la abuela que había amado pero que le había ocultado la verdad más importante de su vida. Diego llevaba 3 días sin noticias de Elena y la ansiedad lo estaba consumiendo. Había ido al restaurante 2 veces, pero Carmen le había dicho que Elena no se sentía bien y que regresaría pronto. Algo en la expresión de la mujer mayor le decía que sabía más de lo que admitía. Estaba en su suite del hotel, fingiendo revisar propuestas de inversión, cuando su teléfono sonó. El número le era familiar, pero no podía ubicarlo. «Bueno, Diego Santamaría». La voz era femenina, temblorosa. «Sí, ¿quién habla?» Soy Elena. Elena Morales. Necesito verte». El alivio inundó a Diego inmediatamente. «Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos encontremos? ¿Estás bien?» Sonabas extraña. «¿Puedes venir a la dirección que te voy a dar? Es importante. Muy importante». Diego tomó nota de la dirección, que reconoció como un barrio residencial tradicional de Guadalajara. «Estaré ahí en 20 minutos. Diego, cuando vengas, trae alguna fotografía de tu hermana. Una donde se pueda ver bien su rostro». La petición lo tomó por sorpresa. «¿Por qué?» «Por favor, solo hazlo. Te explico cuando llegues». Diego llegó a la dirección en 15 minutos, con una fotografía de María Fernanda en su billetera. Era una de las últimas que habían tomado juntos, en su cumpleaños 16, 3 meses antes de su desaparición. En ella, María Fernanda sonreía con esa sonrisa rebelde que tanto la caracterizaba. La casa era exactamente lo que había esperado: tradicional, bien cuidada pero modesta, con macetas de geranios y una puerta de madera pintada de azul. Elena le abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Diego se alarmó al verla. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado y una palidez que le daba un aspecto casi fantasmal. «Elena, ¿qué pasa? Me tienes muy preocupado». Ella lo guió en silencio hasta la sala, donde había papeles esparcidos sobre una mesa de centro de madera. Diego notó inmediatamente que eran documentos viejos, fotografías, cartas. «Diego, antes de que te diga lo que tengo que decirte, necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que vas a escuchar toda la historia antes de reaccionar. Todo, hasta el final». La seriedad en su voz lo puso en alerta. «Te lo prometo». Elena tomó la fotografía que Diego traía en la mano. «¿Es esta tu hermana María Fernanda?» «Sí». «¿Por qué?» Elena se dirigió a un espejo viejo que colgaba en la pared y se colocó junto a él, sosteniendo la fotografía junto a su rostro. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El parecido era innegable, extraordinario. Pero más que eso, había algo en los ojos, en la forma de la sonrisa, que era idéntico. «Elena, ¿qué está pasando aquí?» En lugar de responder, Elena se quitó la blusa, quedando en camiseta sin mangas. Diego estaba a punto de protestar por la impropiedad cuando vio su hombro derecho. Los 5 lunares estaban ahí, exactamente donde los recordaba, formando la misma constelación que había memorizado en su hermana. «No es posible», susurró Diego, cayendo pesadamente en una silla. «Léelo tú mismo». Elena le extendió la carta de Esperanza con manos que no dejaban de temblar.
Diego leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. Con cada palabra, su expresión cambiaba de incredulidad a shock, de shock a dolor, y finalmente a una mezcla de alegría y furia. María Fernanda, susurró, mirándola como si fuera una aparición. No sé quién soy realmente. Elena se dejó caer en el sofá frente a él. Durante 28 años, fui Elena Morales. Ayer descubrí que soy María Fernanda Santamaría, y ahora no sé cómo vivir con esto. Diego se levantó lentamente y se acercó a ella. ¿Puedo tocarte? Necesito saber que eres real. Elena asintió, y Diego tocó gentilmente su rostro, como si temiera que fuera a desvanecerse. 28 años. Su voz se quebró. 28 años buscándote. Pensé que estabas muerta. Pensé que nunca volvería a verte. Diego, hay algo más que necesitas saber. Él la miró con preocupación. ¿Qué? Antes de saber quién era realmente nosotros, había sentimientos. La realización golpeó a Diego como un tsunami. La mujer de la que se había estado enamorando era su hermana perdida. Los sentimientos que había desarrollado, las conversaciones íntimas, los momentos de conexión, todo tomaba una dimensión completamente diferente. Oh, Dios mío. Se alejó de ella, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué hemos hecho? No hicimos nada malo. Elena se apresuró a decir. No sabíamos. Ninguno de los dos sabía. Pero los sentimientos... Elena, María Fernanda... Yo pensé que... Yo también. Pero ahora todo es diferente, ¿verdad? Diego la miró, viendo en sus ojos la misma confusión y dolor que él sentía. No sé qué hacer con esto. No sé cómo procesar que la mujer de la que me estaba enamorando es mi hermana. No sé cómo procesar que finalmente te encontré después de tanto tiempo, pero que perdí la posibilidad de algo más al mismo tiempo. Elena se cubrió el rostro con las manos. Yo tampoco sé. Solo sé que mi mundo entero se ha desmoronado y que la única persona en quien quería confiar resulta ser que no puedo tenerte de la forma que pensé que podría. Se quedaron en silencio, procesando la enormidad de la situación, hasta que Diego se acercó nuevamente y la abrazó, esta vez como el hermano que había perdido tantos años atrás. Te encontré, susurró en su oído. Finalmente te encontré, hermana. Y por primera vez desde que había leído la carta de esperanza, Elena sintió que tal vez, de alguna manera complicada y dolorosa, iba a estar bien. 3 semanas habían pasado desde el descubrimiento, y Elena, quien había decidido mantener el nombre con el que había crecido, se encontraba sentada en el jardín de la casa familiar de los Santamaría, en las afueras de Guadalajara. La mansión le resultaba extraña y familiar a la vez, como un sueño medio recordado. Diego había cancelado todas sus reuniones de negocios para dedicarse completamente a ayudarla a procesar la situación. Habían contratado investigadores privados para entender exactamente qué había pasado hace 23 años, y las respuestas habían sido tanto esclarecedoras como perturbadoras. Los secuestradores nunca quisieron dinero, le explicó Diego, sentándose junto a ella en la banca del jardín donde solían jugar cuando eran niños. Querían presionar a papá para que abandonara un proyecto hotelero que afectaba a ciertos intereses. Cuando él se negó, te tomaron como advertencia. Elena observaba las rosas que Victoria, su madre biológica, cuidaba con devoción. En 3 semanas habían tenido varios encuentros emotivos y difíciles. Victoria había llorado durante horas la primera vez que vio a Elena y ahora la visitaba diariamente, tratando de recuperar el tiempo perdido con una desesperación casi dolorosa. Y la gente que me llevó con la abuela Esperanza. Según el investigador, eran intermediarios contratados por los secuestradores originales. Cuando el plan se complicó y papá involucró a la policía, necesitaban deshacerse de ti rápidamente, pero no podían simplemente matarte porque eso habría intensificado la investigación. Elena sintió un escalofrío. Toda su vida había sido resultado de una cadena de decisiones desesperadas y crímenes sin resolver. Esperanza probablemente nunca supo la verdad completa, continuó Diego. Le dijeron que eras huérfana, que tus padres habían muerto en un accidente y que necesitabas un hogar. Era una mujer mayor, necesitaba dinero, y tú necesitabas una familia. En su mente, estaba salvándote, y me salvó.
Elena tocó la cadena de plata que había pertenecido a Esperanza y que ahora llevaba siempre. Me dio amor, me enseñó a cocinar, me hizo sentir que tenía valor. No puedo estar enojada con ella, sin importar las circunstancias. Diego asintió comprensivamente. En las últimas semanas, había llegado a entender que Elena no era la misma niña rebelde que había perdido. 23 años con Esperanza la habían convertido en una mujer completamente diferente, con valores distintos, sueños distintos, una personalidad forjada por experiencias que él nunca había compartido. ¿Sabes qué es lo más extraño? Elena se volvió hacia él. Toda mi vida sentí que algo faltaba, como si hubiera un vacío que no podía explicar. Pensé que era por la muerte de mis padres, pero ahora creo que era por ustedes, por la familia que no recordaba, pero que mi corazón sabía que existía. Yo también sentía eso, como si estuviera incompleto. En ese momento, Victoria apareció en la puerta del jardín, llevando una bandeja con limonada fresca. A los 62 años, seguía siendo una mujer elegante, pero las líneas de dolor alrededor de sus ojos contaban la historia de décadas de pérdida. «¿Cómo están mis hijos?», preguntó, y Elena notó cómo su voz se quebraba ligeramente cada vez que usaba esa palabra, hijos. «Estamos bien, mamá», respondió Elena, todavía ajustándose a usar esa palabra. Victoria le había contado todo sobre su infancia, cómo era una niña traviesa que siempre se escapaba del jardín para explorar, cómo le encantaba ayudar en la cocina, cómo había llorado durante días cuando murió su perro, un golden retriever llamado Canelo. «María Fernanda, ¿puedo preguntarte algo que he estado pensando?». Elena había decidido que su familia biológica podía llamarla por su nombre original, aunque el resto del mundo seguiría conociéndola como Elena. «Por supuesto. ¿Eres feliz? Con la vida que construiste, con el restaurante, con todo, ¿eres feliz?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí, mamá. Soy feliz. O lo era, antes de que todo esto se complicara. Mi vida tiene propósito. Tengo una pasión. Tengo personas que dependen de mí. El restaurante no es solo un negocio. Es un lugar donde preservo tradiciones, donde la gente encuentra confort, donde mantengo viva la memoria de la abuela Esperanza». Victoria asintió, con lágrimas en los ojos. «Entonces no vamos a pedirte que cambies esa vida. Solo queremos ser parte de ella si nos permites. Hay algo más». Elena respiró profundamente. «Quiero seguir viviendo como Elena Morales públicamente. Ese es quien soy ahora. Pero con ustedes, con mi familia verdadera, quiero ser María Fernanda». Diego tomó su mano. «Puedes ser quien quieras ser. Hemos perdido demasiado tiempo como para complicar las cosas ahora». 6 meses después, la cocina de Esperanza había experimentado una transformación notable. Diego había insistido en invertir en el restaurante, no como empresario, sino como hermano que quería asegurar el futuro de Elena. Habían renovado la cocina con equipos modernos, ampliado el comedor y agregado una pequeña área al aire libre en el patio trasero. Pero lo más importante era que ahora había fotografías familiares en las paredes. Elena con Diego y Victoria, imágenes de la infancia que Victoria había guardado durante años, y por supuesto, el lugar de honor seguía siendo para Esperanza. Era una tarde de sábado cuando Elena se encontraba preparando un banquete especial. Victoria había insistido en invitar a algunos amigos de la familia para presentar oficialmente a su hija que había regresado, aunque habían acordado mantener los detalles del secuestro en privado. «¿Nerviosa?», preguntó Diego, entrando a la cocina donde Elena coordinaba a 4 ayudantes de cocina. «Un poco. Tu mundo y el mío son muy diferentes. Ya no es mi mundo o tu mundo, es nuestro mundo». Elena sonrió. En los meses que habían pasado, su relación había evolucionado de manera natural hacia algo hermoso y sano. Ya no había confusión romántica entre ellos. En su lugar, había crecido un cariño fraternal profundo y genuino. Diego había llenado el vacío de hermano mayor protector que Elena nunca supo que necesitaba, y ella le había dado a él una conexión con la autenticidad y simplicidad que había perdido en su mundo empresarial. «¿Sabes qué?». Elena se quitó el delantal. «Creo que deberíamos contarles la verdad. No todos los detalles, pero sí la esencia. Que nos encontramos después de años separados, que a veces la vida nos da segundas oportunidades de formas inesperadas». «¿Estás segura?».
Estoy cansada de secretos. La abuela Esperanza mantuvo secretos para protegerme, pero también para protegerse a sí misma. No quiero vivir así. Diego asintió admirando, como siempre, la sabiduría práctica de su hermana. La cena fue un éxito rotundo. Los invitados, una mezcla de socios de negocios de Diego, amigos de la infancia de Victoria y algunos clientes regulares del restaurante que Elena había querido incluir, se mezclaron de manera natural. La comida fue el gran unificador: mole poblano, cochinita pibil, chiles en nogada y el postre especial de Elena, flan de rompope que había perfeccionado con una receta que Victoria recordaba de su propia abuela. Cuando llegó el momento del brindis, Diego se puso de pie. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Hace un año pensaba que tenía todo lo que un hombre podía desear: éxito, dinero, reconocimiento, pero me faltaba lo más importante: familia verdadera. Miró a Elena, que estaba sentada entre Victoria y Carmen, quien se había convertido en un puente importante entre los dos mundos de Elena. Mi hermana María Fernanda desapareció cuando éramos jóvenes. Durante años mi familia vivió con la esperanza de que algún día regresaría. Hace 6 meses, la vida nos dio una sorpresa increíble, y no solo la encontramos, sino que descubrimos que había estado cerca todo el tiempo, creando magia en una cocina, preservando tradiciones y tocando vidas de maneras que nosotros nunca imaginamos. Elena se sonrojó, pero se puso de pie junto a su hermano. Diego tiene razón sobre las segundas oportunidades, pero quiero agregar algo. Durante 28 años, Esperanza Morales fue mi abuela, mi maestra, mi guía. Me enseñó que la familia no es solo sangre, es amor, dedicación, sacrificio mutuo. Esta noche, estas dos familias, la que me crió y la que me dio vida, se convierten en una sola. Victoria se limpió las lágrimas discretamente. Y quiero que sepan, continuó Elena, que la cocina de Esperanza siempre será exactamente eso: un lugar donde preservamos lo mejor de nuestras tradiciones, donde cualquier persona puede encontrar el sabor de casa, sin importar cuál sea su historia. Los aplausos llenaron el restaurante, pero para Elena el momento más significativo vino después, cuando estaba limpiando los últimos platos en la cocina. Diego entró con las mangas arremangadas. «¿Qué haces?», preguntó Elena. «Ayudando a mi hermana». ¿No es eso lo que hacen los hermanos? Trabajaron en silencio cómodo durante varios minutos antes de que Elena hablara. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que al final, el amor siempre encuentra una manera. El amor de Esperanza me salvó cuando era niña. Tu amor y el de mamá Victoria me encontraron cuando era adulta. Y ahora tengo 2 familias, 2 historias, 2 tipos de amor que me hacen completa. Diego sonrió, secando el último plato. Y yo tengo a mi hermana de vuelta, junto con la mejor comida de todo México. Elena rió, y en ese sonido, Diego escuchó ecos de la niña rebelde que había perdido tantos años atrás, pero también la fuerza y sabiduría de la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre las calles de Guadalajara, y la cocina de Esperanza se llenó del aroma familiar de especias y amor, ahora enriquecido con el calor de una familia reunida y un futuro lleno de posibilidades. 2 años después, Elena había publicado un libro de cocina titulado Recetas del Corazón, Tradiciones que unen familias, que se había convertido en un bestseller nacional. Diego había abierto 3 restaurantes más, usando las recetas y filosofía de Elena, pero siempre con ella como chef ejecutiva y socia igualitaria. Victoria había encontrado una nueva pasión ayudando en el restaurante original, especialmente enseñando a niños de escasos recursos a cocinar los fines de semana. Y Carmen, ahora oficialmente la gerente general, seguía siendo el corazón emocional del lugar. La historia de Elena y Diego se había convertido en leyenda local. La chef humilde y el magnate millonario, que resultaron ser hermanos separados por el destino, pero reunidos por el amor y la comida. Pero para ellos, lo más importante no era la historia pública, sino las cenas familiares de los domingos, las llamadas diarias y la certeza de que nunca más estarían solos. Algunas heridas sanan, algunas familias se reencuentran, y a veces los secretos más dolorosos revelan las bendiciones más hermosas.